Dice el verso 12: y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Hermanos, estamos en este estudio de Corintios desde hace tiempo y hemos recibido una serie de encomiendas de la palabra del Señor que tienen que ver con asuntos de las relaciones interpersonales, específicamente del matrimonio. Se ha hablado de los solteros también. Más adelante en este mismo capítulo se hablará de las hijas doncellas. Hay una serie de preguntas que el apóstol Pablo está recibiendo de la gente de Corinto, preguntas importantes, preguntas que tienen que ver con su situación de relaciones entre esposos. También que hay con los solteros y estas cosas. Recién, no podemos descontextualizar este pasaje, pero recién la semana pasada estábamos hablando del asunto de los solteros. Fue un tema amplio, un tema interesante, importante, bíblico, y que además nos hace reflexionar sobre la importancia de la actitud que debe de tener una persona que no se ha casado. Solamente para decir dos o tres cosas en una especie de recapitulación, podemos nosotros recordar con puntualidad que el apóstol Pablo le ha dicho a los que están solteros, y dijimos que los solteros son todas aquellas personas que por cualquier circunstancia no están casadas. Es decir, jóvenes que no se han casado, personas que estuvieron una vez casadas pero ya no lo están más por cualquier situación, ya sea que hayan enviudado o sea que se hayan divorciado. Cualquier persona, pues, bajo esta característica, los años que tenga de edad, son personas solteras. A estas personas solteras, el apóstol no las deja solamente ahí al garete, como si no hubiese mandato para ellas. Habíamos hablado la semana pasada de cómo la cultura de los corintios y también nuestra propia cultura en el tiempo en el que vivimos nosotros ahora es una cultura distinta, una cosmovisión diferente. Hemos mencionado en una serie en una cierta cantidad de veces que de repente la iglesia en Corinto, nuestra iglesia de nuestro tiempo, hemos sido discipulados por el mundo. El mundo ha determinado los procederes, ha dictado las maneras de hacer las cosas. Hemos sido buenos discípulos del mundo, hemos sido tan buenos discípulos del mundo que nosotros podemos defender canciones del mundo, defender conductas del mundo, defender filosofías del mundo, porque las tenemos arraigados en nosotros mismos. Y cuando nosotros hablamos de ser discipulados por el mundo en este ámbito de las relaciones de pareja, o de cuando somos solteros o cuando somos casados, dejamos pues que el mundo nos diga qué es lo que tenemos que hacer al respecto de cualquier cosa. La semana pasada veíamos, por ejemplo, que el mundo decía respecto de los solteros que está bien, no te cases mientras no tengas una carrera, no juntes un poco de recursos, no estés más maduro, ¿no? Tárdate todo lo que tú quieras, ¿no? En el entretanto, ten la relación con tu novia, con tu novio, no importa, no pasa nada, y por ahí te aconsejamos qué hacer si quieres tener relaciones sexuales, no pasa nada, ¿no? El mundo nos ha discipulado muy bien, nos ha dicho muy bien lo que tenemos que hacer, hemos sido muy obedientes. Pero la Biblia, el apóstol Pablo, muy puntualmente nos ha dicho en este pasaje maravilloso del capítulo 7 de 1 Corintios, dijo que los solteros tenían que permanecer solteros. Está bien, es una condición loable, es una condición buena, hay que permanecer solteros. Pero hay una condición. Hay una condición. Para ser soltero y permanecer soltero toda la vida, es necesario que tengan un don. Y este don es el don de la continencia. Dice entonces el apóstol, si no tienen el don de la continencia, es mejor casarse. Dice, cásense. Decíamos la semana pasada, la Biblia no dice, aguántense. Dice, cásense, porque es mejor casarse que andarse quemando. Y dijimos pues en este análisis del texto que andarse quemando no tiene que ver con un asunto social, así como que vine y nadie me invitó, qué quemada, ¿no? No tiene que ver con un asunto social, es un asunto de quemarse de pasión, ardiendo de pasión, dice la Biblia. Entonces, cásate, es mejor casarse que andar ardiendo de pasión, dice el apóstol Pablo.
Así que entonces estamos en este contexto en donde él está hablando, le habló a los solteros acerca de este asunto. Luego entonces está hablando de diferentes grupos de personas allí y además contestando preguntas de las cartas que le llegan a Pablo. Entonces ha hablado acerca de esta responsabilidad de los esposos, de cumpla el esposo, la esposa, el deber conyugal, ¿no? El marido no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer, y también la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ¿no? Así que entonces tiene que cumplir esta condición. Pueden no hacerlo, pero la única razón por la que no lo hagan es por un poquito de tiempo y porque van a encargarse sosegadamente en la oración. Luego entonces de este grupo va al grupo de los solteros, de lo que hemos hablado la semana pasada. Luego entonces brinca o sigue en esta misma idea de las relaciones, y va a hablar acerca de los matrimonios que están unidos, y estamos entendiendo que estos matrimonios unidos son matrimonios cristianos, y da una orden a estos matrimonios cristianos en el verso 10 y en el verso 11, una orden maravillosa, una orden casi poco acatada, pero es una orden que el Señor está dando a través de los labios del apóstol Pablo. Dice en el 10, pero a los que están unidos en matrimonio, dice él, mando, no yo, dice él, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, dice, entonces, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Hermanos, no tienen ustedes idea de cuántas veces a mí me han llegado personas preguntándome ¿cuándo es posible divorciarse de su pareja? Sí, pastor, ¿cuándo sí me puedo separar? Es decir, me pasa esto, yo ya no lo aguanto, ya no lo aguanto, me quiero separar. La gran pregunta que hay alrededor de este asunto es si la Biblia autoriza o no autoriza el divorcio. Y ese es un tema que ha venido en el ambiente desde hace muchos años, porque hay algo muy, muy crítico en nuestros tiempos. Estadísticamente hablando, ahora en nuestros tiempos hay muchos más divorcios que bodas. De tal manera que si seguimos en esta condición, al rato nadie se va a casar. Hay algunas personas que se casan ya con la mente en el divorcio y dicen, vamos a hacer este matrimonio. Hay aquellos ahora en México no tanto como en los Estados Unidos, pero estos acuerdos prenupciales, contratos prenupciales, en donde tenemos que hacer algún asunto, porque qué tal que nos divorciamos, entonces te quedas con tanto, con tal, con cual, etcétera. Antes de casarse ya se están divorciando. Ahora entonces este índice de divorcio se ha incrementado tanto, ¿no? Como yo decía y lo estaba consultando, que ahora hay más divorcios que bodas. Mucho más. Esto es algo crítico, algo muy crítico. Pero ahora, ¿qué pasa con las personas que ya están casadas? Que ya no tuvieron esa oportunidad de vivir en este tiempo, en estos años, en donde ahora se da tan fácilmente esto. En la época pasada, en la época nuestra pasada, en años anteriores, porque además este asunto va creciendo de una manera incontrolable, pero en nuestros años la gente se casaba. Y nos casábamos bien, y nos casábamos con la idea de casarnos para toda la vida. Y este era el pacto que hacíamos cuando veníamos al altar y nosotros jurábamos amor eterno. Y decíamos hasta que la muerte nos separe. Incluso dentro de nuestros votos hacíamos algún tipo de mención de en la enfermedad, en la salud, seas más pobre, seas más rico, era sano, era enfermo, y entonces terminábamos con hasta que la muerte nos separe. Pero esto ha cambiado ahora. Ahora, por cualquier causa, y en la época de los corintios también pasaba, por cualquier causa buscan separarse de la esposa o del esposo. Recordemos un poco cuando el Señor Jesús, llegaron los fariseos allá en Mateo 19, también en Marcos 10, cuando llegaron con el Señor Jesús le dijeron, Señor, ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? No le puso sal a la sopa, no me planchó bien la camisa, qué sé yo, cualquier cosa, ¿se puede repudiar a la esposa por esto? Y entonces el Señor dijo con toda seguridad, esto lo hizo Moisés, permitió dar carta de repudio por la dureza de vuestro corazón. Pero al principio, dice él, al principio no fue así. Al principio no fue así.
El plan de Dios, amados hermanos, para el matrimonio es un matrimonio duradero, permanente. El divorcio no está permitido en la palabra de Dios. No lo está. La salvedad aquella, cuando el Señor Jesús habló con los fariseos respecto de, a menos que esté en fornicación, no es una condición para la cual nosotros tengamos que atender. Incluso si acaso hubiese alguna infidelidad, alguna cosa en la casa, siempre existe la posibilidad primaria de un creyente, que es la reconciliación. Cuando una pareja se encuentra en una situación de esta naturaleza, lo primero que viene a la mente es, ya está, me voy a separar, está justificado, aprobado por la palabra, no estoy pecando, vámonos. Pero hay un asunto bastante más sublime que este, que no está considerado en primera instancia. Este es la reconciliación. Tanto es así que el apóstol está diciendo, si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. De tal manera entonces que el divorcio no está permitido en la palabra, pero por otro lado, si ya se dio, si ya sucedió, ya pasó, ¿qué deben de hacer? Atendemos el mandato anterior. ¿Estás soltero? ¿Ya te quedaste solo? No te cases. Pero no tengo el don de la continencia. Bueno, entonces, cásate. Cásate. Ahora, si te casas, ¿no? Otra vez, la consigna bíblica es con él mismo. Alguno de ustedes dirá, no, bueno, eso no sucederá jamás. Después de lo que me hizo, después de lo que pasamos, después, ¿no? Eso no va a pasar nunca. Pero la Biblia claramente dice, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Ese es un asunto bastante complejo, ¿no es cierto? Es un asunto bastante difícil, pero la pregunta entonces es, ¿dónde dice la Biblia cuándo sí me puedo volver a casar? Dice la palabra del Señor que si el marido muriere, entonces es libre para casarse otra vez. Pero hay una condición, siempre que sea en el Señor. Solamente si enviuda, solamente si ella se muere, puede volver a casarse, pero solamente que sea en el Señor. Amados hermanos, yo sé que esta palabra del Señor es una palabra difícil de comprender y difícil de hacer. Hay personas que tienen legítimas razones por las cuales se divorciaron o se separaron de su esposo o de su esposa. Muy legítimas. Pudo haber violencia intrafamiliar, pudo haber una serie de circunstancias completamente justificables, pero todas en el ámbito del pecado del ser humano y de ambas personas. Pero si atendemos estrictamente la palabra del Señor cuando habla de este asunto, la consigna bíblica es, sí, quédate como estás, y si te quedas como estás, entonces estás bien. Si no tienes el don de la continencia, bueno, entonces reconcíliate con tu marido. No te puedes reconciliar con tu marido, entonces quédate como estás. No me reclame a mí. Eso está aquí escrito. En ese contexto, que es un contexto importante para la reflexión de los versículos 2 en adelante, hay un asunto. Y el asunto importante es un asunto que sale del concepto de lo ideal para venir al ámbito del concepto de lo real. Porque por un lado está lo ideal y por otro lado está lo real. Bajo el concepto de lo ideal es que una persona creyente se case con otra persona creyente. Esto es dentro del ámbito de lo ideal. En el ámbito de lo real, sucedió en Corinto y nos sucede en nuestros tiempos también, es que a veces estamos nosotros en una relación matrimonial en donde la relación es mixta. Una parte es creyente y la otra parte no es creyente. En ese sentido, tenemos nosotros no que especular y que dar consejos morales respecto de lo que se debe hacer, sino que tenemos que venir a la palabra y encontrar qué hay con los matrimonios mixtos. ¿Qué sucede cuando hay un matrimonio mixto? ¿Qué pasa cuando hay dos personas en un matrimonio y una de las partes es creyente y la otra parte no es creyente? Entonces el apóstol, sabiendo que esto está sucediendo, sabiendo que esto está en la iglesia de Corinto, va a establecer bases sobre cómo tener una relación en un matrimonio en donde hay dos personas, una creyente y la otra no, que puede ser él creyente, ella no, o
ella creyente o él no creyente. Normalmente lo que es más común, sobre todo en nuestros tiempos, es que ella sea creyente y él sea no creyente, aunque también existe la otra posibilidad. A este grupo el apóstol le va a llamar los demás, porque en el versículo 12 dice, y a los demás, es decir, a estas personas que están casadas de manera mixta, porque va a hablar de incrédulos y creyentes, a los demás, dice el apóstol Pablo, y lo dice con mucho cuidado, yo digo, no el Señor. Hemos de tener cuidado también con este asunto. He escuchado tristemente, con mucha tristeza, los enemigos de la inerrancia bíblica, los enemigos de la infalibilidad bíblica, los enemigos de la apostolicidad de Pablo, que el apóstol Pablo cuando dice, yo lo digo pero no el Señor, no hay que tomarlo en cuenta. No hay que tomarlo en cuenta. He escuchado, he leído de personas que dicen que Pablo no era un hombre que estaba inspirado por el Espíritu Santo para hablar y descartan su autoridad apostólica. Pero hemos de afirmar, y en esta iglesia lo afirmamos con toda veracidad, nosotros creemos en la infalibilidad bíblica, la inerrancia bíblica, en la perspicuidad bíblica, en la inmutabilidad bíblica. Y si la Biblia dice algo, eso que dice es absolutamente cierto sí o sí. No cuestionamos ni una ni una tilde de lo que la palabra del Señor dice, incluso en nuestro idioma en el que estamos leyendo la palabra, que es el español. No dudamos de nada. El Señor ha sido totalmente capaz de preservar su palabra a través de los años en las traducciones posibles. No se ha salido de su control. Los de la crítica textual, los de la crítica, alta crítica, van y dicen, es que el original es solamente el inspirado. Nuestras versiones están adulteradas y no tenemos que confiar en ellas. Pero entonces se le salió de control a Dios. Es que Dios no pudo ser capaz de preservar su verdad en el idioma en el que nosotros hablamos. ¿Será que todos los que hablamos español estamos totalmente equivocados respecto del texto bíblico? De ninguna manera. Creemos en que el Dios soberano, maravilloso, inmutable, este Señor ha permitido que esta palabra en nuestro idioma llegue tan infalible, tan inerrante, tan perspicua, tan inmutable como cuando Él la inspiró a aquellos que escribieron la palabra. De tal manera que cuando nosotros hablamos de Pablo y cuando el apóstol Pablo dice, y a los demás yo digo, no el Señor, no es porque esté diciendo no me hagan caso a mí, sino porque no está citando al Señor directamente, porque no está haciendo una referencia de lo que el Señor dijo. Él es honesto en su hablar. Él no va a citar a Cristo algo que Cristo no dijo, pero su autoridad apostólica, su inspiración, el Espíritu Santo inspirándolo a él, le da la autoridad completa para que su palabra tenga valor para todas las generaciones. Afirmamos en 2 de Timoteo 3, 16 y 17 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Toda. Hasta este versículo. Así que entonces el apóstol está diciendo, y a los demás, yo digo, no el Señor, y nos consta que Él tiene autoridad apostólica, le hacemos caso y lo tomamos como un mandato. Dice, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, dice ahí, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Tenemos que sentar las bases. Alguien que no quiere estudiar mucho la palabra diría, entonces sí se puede. Entonces sí me puedo casar con una persona no creyente. Porque aquí está la condición. Si estás casada con una persona no creyente, no te separes. Entonces, hay permiso. No podemos nosotros descontextualizar este pasaje y tomarlo como pretexto para algo que nosotros queremos hacer. Hemos de tener cuidado. Toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, está llena de aquel mandato del Señor de no casarse con personas que no son del mismo pueblo, de la misma fe. Es muy importante. Los judíos lo tienen todavía muy arraigado. Los judíos incluso hoy día no se casan con alguien que no sea judío. Y si lo hacen, prácticamente su familia los tiene como muertos, como desterrados, como ajenos. Y nosotros que tenemos al Cristo, nosotros que hemos creído en Cristo, nosotros que tenemos la verdad del Evangelio, nosotros sí, con toda tranquilidad podemos tener una relación con una persona que no es creyente y no pasa absolutamente nada.
La Biblia entonces enseña que no es la voluntad de Dios que una persona se case o tenga una relación con otra persona que no es creyente. Fuera de esto, cualquier cosa, amado hermano, hermana, es necedad, es desobediencia a la palabra del Señor. Allá en el libro de Esdras, en el versículo 10, versos 10 y 11 dice: y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos, de las tierras y de las mujeres extranjeras. Pecaron por haber tomado mujeres extranjeras. Es palabra dura, es palabra difícil. El Nuevo Testamento todavía tiene mención de este asunto. Pablo, otra vez, a los Corintios, pero en la segunda carta, capítulo 6, en el verso de 14 a 16, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el pueblo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. No os unáis en yugo desigual. Esta es una base importante. Es una base importante. El texto no autoriza al creyente para tener una relación con una persona no creyente. Y ahorita voy a explicar por qué no. Pero aquí en el concepto bíblico, en el contexto bíblico, es muy importante notar que está prohibido para el creyente. No es por vía de concesión. No es para que nosotros podamos negociarlo con el Señor, porque el Señor no pone en negociación su voluntad. Si el Señor pusiera a negociarse con nosotros su voluntad, no tendríamos un Dios todopoderoso y soberano. No tendríamos un Señor omnisciente y sabio. No tendríamos un Señor que quiere lo mejor para su pueblo. Esto le viene mejor a los jóvenes, no es cierto que no se han casado. Algunos desesperan un poco porque dicen: pastor, es que no hay nadie en la iglesia. No. Y decía yo la semana pasada, no tenemos que afanarnos. El Señor sabe, el Señor ya tiene a alguien para mí desde antes de la fundación del mundo, y un día lo va a poner enfrente de mí, la va a poner enfrente de mí. Sabré con toda certidumbre que esa persona temerosa de Dios, que ama más al Señor que a mí, es la que el Señor tiene para mí. Pero nosotros le queremos ayudar a Dios. Y le queremos decir: Señor, yo me encargo. Yo buscaré, encárgate de otras cosas. Pero la orden es esta. ¿Pero qué pasó entonces? Que había en la iglesia de Corinto matrimonios mixtos. ¿Es que se casaron en un yugo desigual? Parece ser que en el idioma original y justo en las palabras que tenemos en español no era así. Aunque pudieron haberse dado estas circunstancias, no en este texto. Es posible que lo que haya pasado es que dos personas inconversas que se casaron de manera incrédulas las dos, en el caminar en el devenir de su vida, una de ellas cree en el Señor y la otra no. Ahora, quiero que note que esa es una condición distinta. Si dos personas que no son creyentes se casan, no están en yugo desigual, están en igualdad de yugo. Están siendo congruentes, pero se casan. Pero en el camino, el Señor llama a una de estas personas, una de ellas viene a Cristo y la otra no. Porque el texto está diciendo que si consiente, en el 12 dice, y ella consiente en vivir con él, y en el 13 también dice, y él consiente en vivir con ella, y en otras versiones dice, y está de acuerdo en seguir viviendo con él, o está de acuerdo en seguir viviendo con ella, lo cual implica que hubo una boda antes, un matrimonio antes, y luego en esta condición, una de las personas se convierte, y entonces, ¿quieres seguir conmigo a pesar de esto? Es esta condición. De tal manera que esto rompe la posibilidad o el permiso de que gente creyente pueda casarse con una persona no creyente. Ahora, antes de seguir con esto,
que es muy importante señalar, ¿no? Y lo he mencionado en algunos otros lugares. Pero si mis papás están en esta condición, mis papás se casaron en yugo desigual y mi papá no era creyente, mi mamá sí, y ahora son los dos maravillosamente creyentes y el Señor ha hecho cosas maravillosas. Entonces, si ellos pudieron, yo también puedo. El papá o la mamá le dicen: hija, hijo, no te relaciones con esa muchacha, ese muchacho que no era cristiano. Los hijos son crueles, ¿no? Pero si tú no eras cristiano cuando mi mamá te aceptó, tú no lo eras. No tienes autoridad moral para decírmelo. Pero acuérdese, hermano, no necesitamos una autoridad moral. Por encima de nuestra autoridad moral está la autoridad de la palabra. Ciertamente, yo no tengo autoridad moral, pero la Biblia es autoridad. No me hagas caso a mí y a mi vida. Yo fui desobediente. El Señor tuvo misericordia de mí, pero la autoridad sobre ti, sobre mí, es la Escritura. No es un patrón. No significa que la persona no creyente se va a convertir. No se vayan con el engaño de que ustedes son redentores de los novios o de las novias. Yo lo voy a convertir. Yo la voy a llevar a los pies de Cristo. Nadie les dio la prerrogativa de dispensadores de gracia. Esa obra es exclusivamente de Cristo, a quien quiere, porque lo escogió antes de la fundación del mundo. La orden crasa, absoluta, clara, perspicua, transparente que está en la Biblia es: no deben casarse con una persona que no es creyente. Pero cuando ya lo están, cuando se juntaron dos incrédulos, entonces ahí hay dos incrédulos y están casados y uno se convierte al Señor, hay mandato. Le dice entonces el apóstol San Pablo: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y viceversa, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Esto está en armonía completa con lo que el Señor ha dicho acerca de que no se separe del marido, no se separe de la esposa. Si hay en nuestra iglesia un matrimonio mixto, cualquiera que sea la circunstancia, y él consiente en vivir con ella o ella consiente en vivir con él, ese matrimonio está bien ante los ojos del Señor, porque fue un matrimonio permitido por el Señor y hay un mandato para que se permanezcan juntos. Tristemente, alguna vez alguien me dijo: pastor, entonces ya vine a Cristo, mi esposo no es creyente, ¿lo tengo que dejar? No, claro que no, porque su esposo es santificado por su fe, porque su esposa es santificada por su fe. No lo debe dejar, debe de permanecer ahí, porque el matrimonio es una ordenanza de la creación para todos los hombres y mujeres sobre la faz de la tierra en toda la historia de la humanidad. Debe permanecer con él, debe permanecer con ella. El apóstol está diciendo: no la abandone, no lo abandone. Y luego añade la razón. Y esta es la razón teológica por la cual el apóstol Pablo dice: permanezcan juntos. Dice en el 14: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué el apóstol nos mete en tantos problemas? ¿Que no la santificación era solamente para los creyentes? ¿Que la santificación no era un acto de Dios sobrenatural sobre la vida del creyente, en donde nos mete en un proceso en el cual crecemos por los medios de gracia? ¿No es cierto que la santificación es solamente para nosotros? ¿No es cierto que nosotros no podemos ser dispensadores de gracia? ¿Nosotros no podemos salvar a nadie? ¿No es cierto que nosotros, por mi fe, automáticamente no puedo hacer salvo a mis hijos y a mi esposo? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Porque Pablo dice: el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. ¿A qué se refiere con ese asunto de que es santificado en la mujer o en el marido? Déjeme que se lo explique de la siguiente manera.
La palabra santificación tiene diferentes acepciones y diferentes maneras de verse. Desde luego que cuando hablamos de la santificación en términos de la salvación es exclusivamente de Dios para con sus elegidos y solamente. Si yo tengo una esposa que no fuera creyente, mi fe no la salva a ella. La salvación es un asunto absolutamente personal y que viene de Dios por su infinita voluntad si quiere salvar a quien quiere salvar, y puede salvar desde luego a mi esposa o a mi esposo. Pero entonces, cuando nosotros hablamos en este término de santificación al respecto de la salvación, esta es una prerrogativa exclusiva de Dios y no se refiere a eso en este texto. Pero ¿a qué otro sentido se referirá? El otro concepto o connotación de la santificación tiene que ver con, por ejemplo, cuando en el templo se santificaban objetos. Se apartaban de su uso normal para que tuvieran un uso específico para el templo. En este sentido, el objeto o la persona era santificada por asociación, pero no estaba con esta posibilidad de la salvación. Ahora déjenme explicarlo de esta manera. Cuando nosotros tenemos hijos y nosotros, Iglesia Presbiteriana Reformada, bautizamos a los niños con una plena convicción de que esto es bíblico. Pero cuando lo hacemos nosotros, hacemos un acto también de santificación. ¿En qué sentido? Hay un ejercicio de santificación por asociación. Es decir, vive en un lugar creyente, vive en medio de santificados, vive en medio de santos, por asociación, entonces está siendo santificado por mí, por mi esposa. Pero desde luego, se puede ir al infierno, a menos que el Señor haya determinado antes de la fundación del mundo que ese niño en algún momento sea salvo por gracia. Pero ¿cómo es santificado? Bueno, crecerá en mi casa, disfrutará de los bienes de mi casa, y no solamente de los bienes materiales, sino también disfruta de los bienes espirituales. Habrá quien ore por él, cantará los himnos que cantamos, leerá la palabra que leemos, estará en el ambiente creyente en donde queremos que esté, y está apartado para eso, santificado para eso, por asociación. De todas maneras, se puede ir al infierno, a menos que el Señor, en su decreto eterno, por su infinita bondad, le llame eficazmente y le aplique su gracia irresistible. Hemos visto en la Biblia hijos de sacerdotes que crecieron ahí, que fueron santificados a su servicio y que fueron aniquilados por el Señor. Pero por asociación fueron santificados. Convivieron, vivieron, disfrutaron, como dice el autor de Hebreos, el don celestial. Así que cuando entonces el apóstol dice que el marido incrédulo es santificado en la mujer y viceversa, es que cuando entonces se convierte una parte, aquella parte incrédula todavía va a poder disfrutar del bien espiritual de la conversión de su pareja. Y va a estar recibiendo una oración constante. Va a estar recibiendo enseñanza constante. Va a venir incluso de vez en cuando a la iglesia. Va a tener las relaciones de su esposa o de su esposo. Y va a estar involucrado por asociación en un proceso en el cual su esposa está, o esposo, hasta que el Señor le llame a la salvación, si es voluntad del Señor. Así que sí, es santificado, pero es santificado por asociación. Pero ¿qué pasa si el esposo o la esposa dicen: a mí tu fe no me gusta, quiero separarme de ti, no aguanto esto, ¿qué hago? Pues eso dice: pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Ahora, hermanos, no lo tomen esto tampoco como un permiso de que mañana mismo me separo. Ahí está, mi marido no quiere venir a la iglesia, no es otra vez un permiso, otra vez no es una concesión. Estos son asuntos extremos.
Esos son asuntos en cuando el incrédulo deliberada y abiertamente ha rechazado toda cuestión religiosa con su esposa o su esposo, y no solamente esto, sino que además ha insultado la fe de la esposa o el esposo, ha sido agresivo o agresiva con la fe del esposo, y determinadamente él o ella dice insistentemente: me separo. Y después de buscar la reconciliación, y después de hablar de la palabra, y después de muchos esfuerzos, si insiste en separarse, entonces habría que concederle semejante asunto, porque a paz nos llamó el Señor. Pero el esfuerzo vale la pena. El esfuerzo hay que aplicarlo, porque el verso 16 dice: porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? Dice la palabra. O ¿qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? ¿Qué tal que con tu conducta? ¿Qué tal que con tu fe? ¿Qué tal que con aquel ambiente de santificación en el que se encuentran, el Señor llama al marido? No depende de esto, depende del Señor. Pero ¿y si el Señor utiliza esto como medio? Hay que entonces, amados hermanos, ser pacientes. Hay que dar muestra de fe. Hay que insistir en la fe. Pero una cosa es cierta: no está permitido para los matrimonios mixtos divorciarse. No está permitido, a menos en un caso muy extremo, después de muchos esfuerzos, insistentemente la parte no creyente quiere divorciarse. Entonces, sepárese. Pero la conducta en el ambiente de la casa, viene bien tener esta palabra del apóstol Pedro, que escribe en 1 Pedro 3:1, donde dice a las mujeres: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra, o sea, los incrédulos, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Hermanos, hermanas, es muy difícil vivir en yugo desigual. Es muy complicado. Pero si el Señor, en su decreto eterno, determinó, y eso no lo sabemos, salvar a su pareja, más vale que usted no sea un estorbo. Conceda la posibilidad al Señor de que su esposo o su esposa sean salvos. ¿Cuándo? Solamente Él sabe. Pero por lo menos no estorbe y conceda la posibilidad de que su esposo o su esposa sean salvos. Si nunca lo son, como quiera, usted habrá hecho lo correcto delante de los ojos de Dios. En la clase de los jueves que estamos enseñando ahorita este tema del matrimonio, surgió la pregunta: entonces yo me tengo que sujetar a mi esposo no incrédulo, y si el esposo incrédulo me dice que no venga a la iglesia, ¿verdad que lo debo de desobedecer? Hermana, si su esposo incrédulo le dice un domingo: no quiero que vayas a la iglesia, quédese con su marido. Porque la iglesia no es el templo. La iglesia es todos los creyentes que pueden adorar juntos al Señor, aún a la distancia. Porque su ejemplo, porque su actitud puede o ganar a su marido o alejarlo más. El apóstol Pablo es duro con esto, pero si hay un matrimonio mixto en nuestra iglesia, quédense así, y la parte creyente esté en oración constante para que el Señor, si lo ha determinado, pueda salvar a su esposa o a su esposo. Sí hay historias de esta naturaleza, y todos nosotros conocemos cómo el Señor ha sido misericordioso con la parte incrédula. A veces la parte incrédula llega a ser la más creyente, pero el Señor hará la obra, si quiere, con quien quiere y cuando quiere. Oramos. Señor,
Qué difícil es poder interpretar algunas cosas de tu palabra sin equivocarnos. Pero, Señor, no se ha salido de tu control esto. Hemos entendido como pueblo tuyo que no permites, que como dice también Malaquías, repudias el divorcio. Porque también tu palabra dice que lo que tú has unido, ningún hombre lo separe. Cuídanos de esto, Señor. Pero cuídanos antes de cometer un error. Que las personas de nuestra iglesia, los hermanos cristianos de todos lados, sobre todo los jóvenes, puedan entender el peligro tan fuerte que hay en empezar y continuar con una relación con una persona incrédula. Porque además de la franca desobediencia a ti, es un riesgo para su vida futura. Pero si hay una condición de esta naturaleza, Señor, te rogamos en el nombre de Jesús, salva a la parte inconversa. Sálvala, no para beneficio de su cónyuge, sino para la gloria de tu nombre. Trae salvación, Señor. En el entretanto, permite que la conducta de las hermanas y hermanos que están en esta condición sea ejemplar para con su esposo o esposa. Ayúdanos en esto, Padre. Es tan difícil. Hemos escuchado tanto del mundo, nos ha enseñado tantas cosas tan equivocadas, que es tiempo de volver a tu palabra. Ayúdanos pues. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.